Imagina vivir tranquilamente en tu propiedad, en el interior de los Estados Unidos, hasta descubrir algo enterrado en tu patio que desafía todo lo que la ciencia cree saber. Un agujero que no tiene fin, donde la luz desaparece, donde el sonido es tragado, donde la propia realidad parece doblarse. Al principio, parece solo una historia extraña, de esas que alguien contaría junto a una fogata o en foros oscuros de internet. Pero ¿y si te dijera que ese agujero realmente existe? Y que poco después de que su relato saliera a la luz, el gobierno de los Estados Unidos actuó con una velocidad aterradora para silenciarlo. Bienvenidos a Arquitectura del Misterio. En 1997, un hombre llamado Mel Waters llamó a un programa de radio y reveló un hallazgo tan extraño, tan fuera de lo común, que muchos aún creen que fue borrado de la historia. Pero su secreto no lo fue. Objetos desaparecían. Animales regresaban diferentes. Personas desaparecían. Y cuando intentó investigar, aparecieron hombres de negro. ¿Qué era ese agujero? ¿Y por qué alguien querría ocultar su existencia a toda costa? Y por cierto, si te gustan estos misterios al borde de lo imposible, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos ayuda muchísimo a seguir trayendo estas historias que casi nadie se atreve a contar. Pero ¿quién era Mel Waters? Solo un hombre común, hasta aquella noche de 1997. Vecino de Ellensburg, una ciudad tranquila en el estado de Washington, llevaba una vida normal, hasta que algo lo llevó a llamar a uno de los programas de radio más misteriosos de Estados Unidos, Coast to Coast AM. Al otro lado del teléfono, el famoso presentador Art Bell no podía creer lo que estaba escuchando. Porque Mel no hablaba de un agujero cualquiera, sino de algo que desafiaba la lógica, la ciencia y hasta el sentido común. Según Mel, en su terreno había un pozo, pero no uno cualquiera. Era un agujero profundo, tan profundo que jamás encontró el fondo. En vivo, Mel dijo por teléfono: «Escucha, tengo en mi propiedad un agujero sin fondo. He lanzado una cuerda de miles de metros y no tocó el fondo, nada. Y eso no es todo. Hemos arrojado televisores viejos, refrigeradores, hasta un perro muerto, y no pasa nada». Es como si las cosas simplemente dejaran de existir. Y lo más extraño, los animales evitaban el agujero. Las aves no volaban por encima, y de noche surgía un zumbido del fondo, como si algo vivo respirara allá abajo. Esa noche, nadie sabía qué pensar. ¿Cómo podía un agujero ser tan profundo? ¿Estaría mintiendo? ¿O estaba revelando algo que alguien quería mantener oculto? Si aún no diste like, espera a ver lo que hizo Mel después de esa llamada, porque ahí fue cuando apareció el gobierno. Mel Waters no era un loco en busca de fama, era un granjero escéptico. Y para demostrar que el pozo era real, hizo lo impensable. Una serie de experimentos que desafiaban no solo la física, sino la vida misma. Determinado a descubrir lo que había en el fondo de ese abismo, Mel decidió hacer un experimento más serio. Nada de piedras ni objetos al azar. Él quería respuestas, y para eso necesitaba llegar al fondo, literalmente. Primero, ató un peso de 50 kilos a una cuerda de nylon industrial de miles de metros de longitud, del mismo tipo que usan los alpinistas en expediciones al Himalaya, fuerte, resistente a temperaturas extremas y capaz de soportar toneladas de presión. Con cuidado soltó el peso en el pozo. Metro a metro el carrete giraba. 10 metros, 100 metros, 1000 metros. La cuerda desaparecía en la oscuridad, como si algo insaciable la estuviera devorando. Mel esperó y esperó. Pasaron minutos, luego horas.
pero no hubo sonido de impacto, ninguna señal de que el peso había tocado el fondo. El silencio era absoluto. Como si el pozo no tuviera fin. Intrigado y un poco inquieto, comenzó a tirar de la cuerda. Con esfuerzo, metro a metro, fue recuperando el cabo. Fue entonces cuando realmente sucedió. El peso había desaparecido. Simplemente desaparecido. La cuerda, aunque intacta y sin señales de ruptura, parecía haber sido cortada con precisión quirúrgica, sin desgaste, sin marcas, como si la hubieran atravesado con una hoja invisible, o, tal vez, succionada por algo que no pertenece a este mundo. En ese momento Mel comprendió. Ese pozo no era solo profundo, era algo anómalo, y lo que fuera que estuviera allá abajo no quería ser encontrado. Pero la prueba de la cuerda no fue la única. Mel Waters, curioso como nadie, decidió llevar más equipos hasta el lugar. Y lo que descubrió solo lo hizo todo aún más extraño. Llevó una radio portátil, de esas muy simples que sintonizan AM y FM. La idea era básica, ver si habría alguna interferencia electromagnética cerca. Y fue ahí cuando lo inesperado ocurrió. Aún lejos de cualquier ciudad, la radio empezó a captar señales extrañas. Voces distorsionadas, sonidos metálicos, transmisiones que no parecían venir de ningún lugar. Era como si el aparato estuviera sintonizando una frecuencia que no debería existir. Y además, brújulas giraban sin parar, volviéndose locas. Y cualquier otro equipo electrónico simplemente colapsaba, como si el pozo emitiera algún tipo de campo invisible, capaz de desorientar hasta incluso la tecnología más simple. Mel quedó tan impactado que intentó repetir el test días después. Y los mismos fenómenos volvieron a suceder. Comenzó a sospechar que ese pozo podría ser mucho más que un túnel sin fondo. Tal vez fuera una pequeña ventana a otra dimensión. ¿Un portal electromagnético? ¿O tal vez algún tipo de receptor enterrado bajo la tierra, conectado a alguna estructura que aún no comprendemos? Seja o que for, algo ficou evidente. La ciencia tradicional no tenía explicación para lo que sucedía allí. Pero fue cuando, de forma involuntaria, la prueba involucró a un animal que el verdadero misterio empezó. En un día cualquiera, un carnero enfermo, viejo y debilitado escapó de la cerca y de alguna forma cayó accidentalmente en el pozo. Para Mel, era solo otra tragedia rural. No esperaba ver al animal de nuevo. Al fin y al cabo, todo lo que entraba en ese pozo nunca regresaba. Pero horas después, algo imposible sucedió. El carnero reapareció cerca del granero, como si lo hubieran devuelto. Pero ya no era el mismo. Sus ojos, antes claros y opacos por la enfermedad, ahora estaban completamente negros, como dos espejos de brea, sin expresión, sin parpadear. Y había más. En la piel del animal aparecieron marcas, símbolos, formas geométricas perfectas, quemadas en la carne como si hubieran sido hechas con láser, triángulos entrelazados, espirales, líneas rectas que se cruzaban en ángulos milimétricos. Un patrón que nadie lograba entender, ni siquiera los especialistas que Mel consultaría más tarde. Lo peor, el animal parecía reconocer a Mel. Lo seguía por la propiedad, siempre parándose frente al agujero, como si esperara que algo saliera de allí. Fue allí que entendió. El pozo no era solo profundo, era un pasaje oscuro, silencioso, como si algo antiguo estuviera despertando allí abajo y lentamente comenzara a regresar. Cuando la historia salió al aire, no se quedó solo entre curiosos y conspiranoicos. Científicos de verdad escucharon, y algunos empezaron a pronunciarse, aunque extraoficialmente. Algunos físicos teóricos sugirieron lo impensable. ¿Y si fuera un agujero negro en miniatura, estabilizado de forma artificial? La idea parecía absurda, pero ante las evidencias extrañas,
nadie podía descartarla del todo. Otros fueron más allá. Dijeron que quizá no fuera un agujero en el suelo, sino una falla en la propia realidad. Y entonces llegó la filtración. En 1999, un supuesto geólogo anónimo envió un informe a un pequeño grupo de investigadores. El documento era corto, directo y aterrador. En letras pequeñas, casi borradas al pie de la página, había una sola frase, una frase tan simple y tan inquietante que lo cambió todo. El pozo no es vertical, se curva hacia un lugar donde el tiempo no existe. Para muchos, aquello era solo otra teoría loca, pero para quienes habían visto el pozo con sus propios ojos, la frase tenía todo el sentido del mundo. A estas alturas, Mel Waters se dio cuenta de que no estaba solo. Días después del incidente del Carnero, aparecieron cámaras térmicas en los árboles cercanos. Hombres de traje negro hacían preguntas en la ciudad. Hasta que una madrugada de octubre de 1997, llegó la orden desde Washington. Llegaron sin aviso. No eran policías, y definitivamente no estaban ahí por curiosidad. Llevaban credenciales del Departamento de Energía de Estados Unidos, la misma agencia que maneja plantas nucleares. ¿Pero qué demonios tenía que ver la energía con un pozo, con un simple agujero en medio de la nada? La oferta fue clara. Véndanos la propiedad por 10 veces su valor o firme este acuerdo de silencio. Mel se negó. Esa noche, su granero se incendió lentamente sin explicación alguna. Documentos filtrados en 2016 revelaron por fin la verdad. En 1968, un informe secreto del Pentágono llamado Proyecto Deep Well ya advertía sobre fenómenos extraños bajo tierra que desafían las leyes de la física, exactamente como el pozo de Mel. Peor aún, en 1983, 3 físicos del MIT desaparecieron misteriosamente en Alaska, mientras investigaban un fenómeno idéntico. La presión sobre Mel para vender su propiedad continuó. Resistió durante 6 meses. Hasta que, en abril de 1998, dejó un mensaje en el contestador de un amigo. Una grabación llena de miedo y desesperación. Van a llevarme al pozo. Si no vuelvo en 72 horas, quema el diario verde. Pero, ¿qué era ese diario verde? Ese es un tema para otro video. Si te interesa, déjalo en los comentarios. Volviendo a la historia, aquí está el detalle que nadie cuenta. En 2007, un camionero juró haber visto a Mel en Nevada, envejecido apenas 2 años, con la misma mirada perdida y las mismas marcas idénticas a las del Carnero. ¿Y si el pozo no traga? ¿Y si transporta objetos o personas en el tiempo? Si esta historia ya te arrastró dentro de este enigma, es porque naciste para explorar los misterios más profundos. Así que suscríbete, activa la campanita, deja tu like y trae a quien se atreva a unirse a este viaje oscuro. Porque lo que viene ahora es solo para quienes tienen coraje. Después de la supuesta aparición de Mel Waters en Nevada en 2007, su rastro volvió a desaparecer. Ningún registro, ninguna foto reciente, solo relatos confusos. Lo que genera una duda aún más extraña. ¿Y si Mel ya no estuviera en este mundo? O peor aún, si hubiera quedado atrapado fuera de nuestro tiempo. Desde entonces, el pozo nunca más fue localizado. Los satélites de la región fueron desconectados. Los mapas fueron actualizados y el área simplemente borrada. En 2021, un dron militar filtrado mostró algo todavía allí. Igual que en Ellensburg, testigos en Filipinas, Rusia y Brasil vieron pozos idénticos y personas siendo intercambiadas. ¿Y si Mel fue solo el primero? En 2004, en Filipinas, un pescador de la isla de Mindanao grabó lo que llamó el pozo que se tragaba las olas. El agua desaparecía allí, sin emitir un solo sonido. Cuando volvió con las autoridades, el pozo había desaparecido. Pero lo más perturbador fue el testimonio de su hija,
de solo 8 años, decía haber visto hombres sin rostro saliendo de allí. Años después, en 2012, fue el turno de Siberia. Unos granjeros encontraron un círculo perfecto en el hielo que parecía no llevar a ningún lado. Lanzaron una linterna y la luz simplemente desapareció. No se reflejaba en ningún lado. Pocos días después, el área fue aislada por soldados que colocaron carteles de contaminación radiactiva. Y en 2019, algo aún más extraño ocurrió en Brasil. En el interior de Brasil, un vaquero cayó en un agujero que, según los vecinos, cambiaba de lugar. Nunca más fue visto. Pero su perro reapareció 3 días después, con los ojos completamente blancos. La familia recibió una visita del ejército, y desde entonces nadie volvió a hablar del caso. Intentemos entender qué puede estar realmente detrás de este misterio. Al fin y al cabo, las teorías siempre aparecen cuando la ciencia no puede explicar lo inexplicable. Y el pozo de Melwaters es un enigma que desafía cualquier explicación simple. La primera y más simple hipótesis dice que el pozo sería solo una grieta natural. Una grieta en el suelo, quizá causada por una falla geológica desconocida. Pero si fuera solo eso, ¿cómo explicar las anomalías que ocurren alrededor? La desaparición de personas y hasta los relatos de figuras sin rostro, nada de eso se explica con geología, ni con ninguna ciencia que conozcamos. Otra teoría dice que el pozo sería una especie de portal, un punto de transición entre dimensiones o entre nuestro mundo y otro plano de existencia, algo comparable al fenómeno de 7 más allá. Si tienes curiosidad, tenemos un video completo sobre eso aquí en el canal con todos los detalles y teorías. Enlace en la tarjeta de arriba. Tal vez lo que Melwaters encontró no era solo un agujero, sino una ventana hacia algo más allá de nuestra comprensión. Y si eso fuera verdad, ¿quién o qué está detrás de ese portal? Dime, ¿tú qué crees que hay al otro lado? Y si en lugar de una anomalía natural o sobrenatural, el pozo fuera una creación humana. Algunos dicen que podría ser un experimento militar o incluso un proyecto secreto de alguna organización. Una especie de pozo construido intencionalmente, ya sea para investigaciones científicas, manipulación de energía o algo más sinistro. Un tipo de agujero negro artificial. Y claro, siempre existe la posibilidad de que el pozo sea una manifestación de algo mucho más antiguo. Algunos teóricos afirman que el pozo de Melwaters podría ser una de las muchas reliquias de civilizaciones olvidadas, restos de un conocimiento perdido, de una tecnología avanzada, dejada atrás, que nuestros ojos modernos aún no pueden comprender. Tal vez la verdadera pregunta sea quién construyó esos pozos y por qué. Y por último, hay quienes creen que el pozo no es un objeto físico, sino un fenómeno ligado a la mente humana, como una especie de trastorno colectivo, una proyección de miedos y ansiedades profundas que se manifiestan de forma tangible, un espejo de nuestras propias ansiedades sobre lo desconocido. Lo que sabemos es que nadie ha logrado entender completamente qué hay detrás de este misterio. Y mientras las teorías siguen apareciendo, el pozo de Melwaters sigue desafiando nuestra comprensión y despertando dudas, miedos y fascinación. Una fascinación que ha perdurado a través del tiempo. ¿Y si todas las teorías fueran ciertas y el pozo fuera las 3 cosas al mismo tiempo? Cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que era el pozo de Melwaters? ¿Un portal? ¿Un arma secreta? ¿O algo aún más oscuro que la mente humana todavía no está lista para entender? Y claro, si te gustó este viaje al desconocido, suscríbete y activa la campanita ahora mismo. Cada semana hay un nuevo video aquí en el canal Arquitectura del Misterio, con historias que desafían todo lo que creemos real. Hasta el próximo misterio. Mientras tanto,
Explora otros misterios del canal. Seguro que alguno te atrapará hasta el final.